Hola, buenos días. Mi nombre es José Francisco Zafón. Estudio en la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Estudio la licenciatura en Ciencias Fiscales y vengo a hablarles hoy sobre la obligación tributaria. El contenido a hablar hoy es la determinación de oficio, la determinación mixta y la autodeterminación, las excepciones y exoneraciones y sus diferencias, los privilegios y garantías del Estado y los intereses de mora. La determinación de oficio. Una determinación de oficio es un acto administrativo en el que el sujeto activo, Estado, determina y cuantifica las obligaciones tributarias. Dicha determinación de oficio, prevista en los artículos 140 y 141 del Código Orgánico Tributario de Venezuela, puede realizarse por los métodos conocidos como base cierta y base presuntiva, que combinan la clasificación de los objetos de la tipología de determinación. El artículo 140 dice lo siguiente: los contribuyentes irresponsables ocurridos los hechos previstos en la ley cuya realización origina el nacimiento de una obligación tributaria deberán determinar y cumplir por sí mismos dicha obligación o proporcionar la información necesaria para que la determinación sea afectada por la administración tributaria según lo dispuesto en las leyes y demás normas de carácter tributario. No obstante, la Administración Tributaria podrá proceder de la determinación de oficio sobre la base incierta o la base presuntiva, así como adoptar las medidas cauteleras conforme a las disposiciones de este Código, en cualquiera de las siguientes situaciones. 1. Cuando el contribuyente responsable hubiere omitido presentar la declaración. 2. Cuando la declaración ofreciera dudas relativas a su veracidad o exactitud. 3. Cuando el contribuyente debidamente requerido conforme a la ley no exhiba los libros y documentos pertinentes o no aporte los elementos necesarios para afectar la determinación. 4. Cuando la declaración no esté respaldada por los documentos, contabilidad u otros medios que permitan conocer los antecedentes, así como el monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del tributo. 5. Cuando los libros, registros y demás documentos no reflejen el patrimonio real del contribuyente. 6. Cuando así lo establezca este código o las leyes tributarias, las cuales deberán señalar expresamente las condiciones y requisitos para que proceda. El artículo 140 dice lo siguiente: la determinación por la Administración Tributaria se realizará aplicando los siguientes sistemas. 1. Sobre la base incierta, con apoyo en todos los elementos que permitan conocer en forma directa los hechos imponibles. Y 2. Sobre la base presuntiva, en mérito de los elementos, hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión con el hecho imponible permitan determinar la existencia cuántica de la obligación tributaria. La determinación mixta. Como su nombre lo indica, se realiza de manera conjunta entre los sujetos pasivos y activos de la obligación tributaria, donde la primera parte aporta la información necesaria y relevante para declarar la existencia o ausencia y el monto. Su responsabilidad última con respecto a este segundo es determinar dicha obligación tributaria. La autodeterminación es el acto mediante el cual el propio sujeto pasivo o contribuyente, por el medio del documento denominado planilla de liquidación, determina y cuantifica la obligación tributaria. Las excepciones y exoneraciones y sus diferencias. De acuerdo al artículo 73 del Código Orgánico Tributario de Venezuela, dice lo siguiente: la excepción es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria otorgado por la ley. Y la exoneración es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria concebida por el Poder Ejecutivo en los casos autorizados por la ley. La diferencia en estas dos es la siguiente: que la excepción y la exoneración parecen ser los mismos, liberarse de un pago total parcial de impuestos o tributos, pero la excepción se establece en la ley del impuesto en cuestión, que puede ser el IVA o el impuesto sobre la renta, en tanto que la exoneración la establece en el Poder Ejecutivo a través de decretos publicados en la Gaceta Oficial de Venezuela. Entre los artículos del 74 al 78
hablan los siguientes. Les voy a dar un breve análisis de lo que hablan los siguientes artículos. Estos artículos quieren decir que la ley que autoriza al Poder Ejecutivo para otorgar exoneraciones determinará los impuestos a pagar, el presupuesto necesario para que proceda y las condiciones para el otorgamiento del derecho a las prestaciones. La ley podrá autorizar al Poder Ejecutivo a dispensar de ciertas condiciones y requisitos. La ley que autoriza al Poder Ejecutivo para otorgar excepciones fijará la duración máxima de los beneficios. Si no se especifica el plazo máximo, es de 5 años. Vencido el plazo de excepción, el órgano ejecutivo podrá prorrogarlo hasta el plazo máximo señalado por la ley o en su defecto hasta el plazo máximo señalado en este artículo. Las excepciones se concederán con carácter general, a favor de todos aquellos que reúnan el presupuesto y las condiciones que establezca la ley o la autoridad ejecutiva. Las exoneraciones y excepciones pueden ser suprimidas o modificadas por la legislación posterior, incluso si se basan en ciertas circunstancias de hecho. Sin embargo, si tiene un término fijo, los beneficios permanentes permanecerán por el resto del término, pero en ningún caso por más de 5 años a partir de la derogativa o modificación. Privilegios y garantías del Estado. El privilegio del Estado es el derecho del Estado a cobrar primero en materia de impuestos tributarios, herencia, embargos, subastas de bienes confiscados en caso de quiebra empresarial y si aún existen para cobrar a otros acreedores. Para garantizar la recaudación de impuestos puede solicitar un bono o garantía hipotecaria, préstamo hipotecario, por ejemplo. En un procedimiento de entrada y salida temporal en un país puede exigir el exportador temporal deposite una fianza que garantice que el país hará efectiva la fianza si el exportador o el importador que realice las actividades aduaneras no cumple. Según los artículos del Código Orgánico Tributario de Venezuela, del artículo 68 al artículo 72, esto dice que un crédito fiscal tiene privilegios generales sobre todos los bienes del deudor y tiene prioridad sobre los demás créditos por concepto de pensión alimenticia, salario y demás derechos laborales de seguridad social. Este privilegio se extiende ampliamente a los créditos fiscales asociados y sanciones financieras. Los créditos fiscales concedidos a un mismo deudor por varias entidades activas se dará en proporción a sus respectivos importes. Los intereses de mora. Los intereses moratorios son una sanción por el incumplimiento de las obligaciones tributarias del deudor. La mora perjudica al acreedor y debe compensarse pagando intereses moratorios además de la deuda. Los intereses moratorios al deudor o en nuestro modelo económico al vendedor que se arruina por la depreciación o pierde el dinero. El objetivo es que el deudor se sienta en riesgo y pague sus deudas rápidamente. Muchas gracias por su atención.